Saludos. Hoy estoy mejorcito. Ustedes saben que le he venido contando que después del COVID, bueno, las secuelas más el azúcar me han tenido algunas veces sí, algunas veces no. Cuento todo esto porque yo cuento todo. Además, tengo un profundo respeto por la pantalla, por la televisión y la entiendo, ese es mi oficio. Y cada vez que yo veo que necesitamos unas discusiones, meternos en enredos, llamo a Carlos Raúl Hernández y listo. Él se encarga de lo demás. Y aquí está. Porque el cuadro está lo suficientemente complejo como para que un cerebro como el tuyo nos diga cómo ven las cosas y si es posible algunos escenarios del futuro. Comencemos, fíjate, con lo primero. Ayer yo dije en el programa que la oposición venezolana va directo a una gran derrota en cuanto a gobernaciones. No así, no veo así el cuadro en los alcaldes, pero en las gobernaciones las veo todas perdidas. Ni una sola la veo ganando. Ya te voy a explicar por qué. Pero, además... No, yo te entiendo. Tú me entiendes, es que todo el mundo lo entiende. Porque esta peleadera entre unos que dicen que el otro es malo y el otro dice que el otro es malo, pero que los dos, a los ojos del pueblo, de la gente, el que vota, los dos son malos. Ahí están en las encuestas dichos. Estos señores que son incapaces de ponerse de acuerdo para nada porque se odian y andan con un facturero, no solo odian a Maduro y al chavismo, sino que ahora se odian entre ellos. Y lo que están presentando como referencia es una cosa que da lástima, pena, porque indica por qué la gente los está rechazando, porque no tienen el criterio político suficiente para entender que el país requiere de una oposición inteligente que se sacrifique y que por encima de todo cuide a la gente, se preocupe por la gente. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Yo digo que, fíjate, te pongo un ejemplo, 8 candidatos en el Táchira. Sí, así es. Hay un señor diciendo que el objetivo debe ser derrotar a Lady. Hasta ese descaro llegan, sí, la locura de este país. En Nueva Esparta, bueno, Morel gobernó con $2 millones mensuales, Alfredo tiene 15. Entonces, ok, vamos a regresar al pasado. No, eso no es verdad, pero lo cierto es que se va a perder Nueva Esparta. Tú te pones en el Zulia, donde te metas, en Lara. Entonces ahora hay unos señores empeñados en que Henry Falcón, que es el que tiene chance, pierda. Porque al final de cuentas hay un decreto allí, los jefes del G4, que además se apropiaron de la tarjeta de la MUP, ese es su nuevo escudo, están diciendo al enemigo ni agua, pero el enemigo resulta que es la propia oposición, sí, segmentada que ellos mismos generaron. Bueno, yo creo que esta batalla o esta confrontación se perdió en 2016. En 2016 la oposición estaba en tercera base. Le faltaba anotar yendo a las elecciones de Gobernadores Unidos, ganando 20 gobernaciones y después las alcaldías. Bueno, y entonces había una derrota territorial. Maduro iba a ir a las elecciones presidenciales cercado territorialmente. Pero cuando comenzó aquella cosa del 2016, 2017, después la abstención 2018 y luego lo de 2019, bueno, ya se sabía y lo hablamos muchas veces que la oposición iba a quedar destruida porque se desataron los odios y se acabó el liderazgo. Es decir, una oposición sin jefatura, que no fue así en el caso de la MUD. La MUD era una jefatura política que logró resolver hasta problemas tan intrincados como los candidatos a la Asamblea Nacional en 2015. Entonces, bueno, llegamos al esterero, que es la elección parlamentaria, donde, bueno, la oposición como un todo quedó, bueno, como sabemos que quedó. Pero lejos de entender lo que ocurrió ahí, parece ser que los sectores opositores insisten de una manera dramática en seguir con lo mismo, incluso potenciado, porque hay muchos que se incorporan al proceso electoral después que desacreditaron el voto, porque el problema era que el único instrumento con que contaban los venezolanos para luchar contra el gobierno era el voto. Lo desacreditaron, es decir, la gente no cree casi en el voto, y el hecho es que ahora regresan al proceso electoral con un electorado, vamos a decir, estupefacto por el cambio. Mucha gente que no entiende por qué si se decía que eran unos sinvergüenzas los que participaron, ahora no son unos sinvergüenzas. Bueno, eso es un problema muy grave que no creo que la campaña sea suficiente para resolverlo. Pero entonces, eso que tú decías, muchos de los que regresan al proceso electoral no es para ganarle al gobierno, no es para volver a 2015, sino para derrotar a los que ya están. Tú citabas el caso de Lady, que me parece realmente aberrante, porque si alguien ha luchado valientemente
en el Táchira ha sido Lady, la Rosa de Hierro, porque es una mujer dura, fuerte y además muy mujer. Es decir, debería ser un ídolo, Lady, en esa confrontación que le dio en el Táchira, bueno, donde ha tenido que lidiar con la guerrilla, con los paramilitares, con el chavismo, y ahora con 3 o 4 candidatos de la oposición que quieren. ¡8! Pero son todos de la oposición, yo vi Sí. 4. No, hay bastante. Bueno, sin embargo, yo estuve viendo unas encuestas que me enseñaron y a pesar de eso ya está ganando con amplitud, porque los demás están reducidos a... Pero bueno, lo mismo el caso de Henry Falcón, que lo quieren derrotar porque sí. Y hay candidatos ya haciendo campaña, no contra el gobierno, sino contra Henry. Bueno, ese es un cuadro muy lamentable, pero eso desemboca en algo. Y es que yo creo que estas negociaciones que se han instalado en México... Pero párate un momentico, para hacerte un comentario, porque vamos a ir armando el rompecabezas este. Fíjate, las negociaciones. Leía yo en un chat de periodistas que decía, fue un empate. Y yo, caramba. Cambiaron, porque antes estaban diciendo, ganamos, Guaidó logró que el gobierno se sentara con ellos. 4, wow, la batió honrón. Y yo, pero están viendo la cosa distinto como la veo yo, porque cuando Maduro suelta a Freddy Guevara, le dice, mira, te estoy soltando yo, el presidente, tu presidente, felicito. Y la jugada que está haciendo Maduro de apertura en México, que hizo Maduro, no las hizo para este grupo, las hizo para los americanos, para la Unión Europea. Pero es que a eso es que iba. Porque, mira, esas son esa reunión que fue una foto, no fue propiamente una reunión, sino una foto, es un mensaje para la Unión Europea y para los Estados Unidos. Pero hay un elemento significativo, y es que Maduro anunció antier la posibilidad de un intercambio de encargados de negocio entre Estados Unidos y Venezuela. Para que Maduro diga eso es porque ya está montada la operación. Ya está cocinado. Ahora bien, yo había tenido una actitud, la tengo todavía, de ciertas reservas con lo de México. Porque si alguien insiste en que Maduro se vaya, como han venido diciendo, no va a haber negociación. Y si Maduro insistiera en que no habla si no hay levantamiento de sanciones, también se acaba ahí. Pero yo creo que el problema que está en el fondo es el siguiente. Hay, a mi manera de ver, un preacuerdo entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro. Esa es mi óptica desde ayer. Y que ese preacuerdo no se va a concretar hasta después de las elecciones de gobernadores, porque Maduro necesita enseñarle al mundo esta oposición que es un atajaperro, un saco de gatos, una leonera, y ese pronóstico, vamos a llamarlo realista, que tú tienes, que yo también lo tengo, que va a haber una relación muy a favor del gobierno en esos resultados. Bueno, él necesita eso como para decirle, mira, esta es la fuerza que hay, esta es la fuerza que ustedes tienen, es la fuerza que tienen los que hasta ahora actuaron como representantes de la oposición. Fíjate, déjame terminar. Que no, ¿y el corte? ¿Ah? ¿Hay que cortar? Yo pensé que era que me ibas a dar No, interrumpí, no. Me iba a dar una información. No, el corte, porque sin corte no hay programa. Ya regresamos. Corte pata. Así es, ¿te acuerdas? Ay, Dios. Seguimos con Carlos Raúl Hernández, que hablaba, que Maduro va a exhibir, después que pasen las elecciones, no solo la apertura, que tú bien describiste, que está en los protectores, las inhabilitaciones, todo eso, sino además en los números. Ahora, Carlos Raúl, lo interesante de todo esto es que mientras Maduro juega con esos diseños, en el campo opositor los diseños no existen. No hay ningún diseño. Porque fíjate, el G4, que debería reintegrarse con una reflexión frente al país, porque llamaste la atención a la invasión, a todo eso, no lo hace, porque además cree que la salida de fuerza se sigue justificando. Sí. En el momento que pueda hay que salir a pelear con porque la dictadura y el régimen, y no se da cuenta que el gobierno nos está moviendo, que ya ese discurso no le hace mella, y que hay una nueva realidad. Las elecciones del PSUV demostraron que el gobierno tiene tendencias internas y hay un debate allí. Aquí la acaba en el programa con Vladimir,
expresó su convicción pacífica, democrática para resolver el conflicto. Y esos sectores no solo no ven al gobierno, sino que ven a la Alianza Democrática, que hizo el gasto, que mientras ellos llamaron a la abstención, estos se bajaron para llamar a votar a la gente, que tuvieron la política correcta, la ve como alacranes. Sí. Porque el lío de los partidos, dígame el lío de AD, el lío de AD se ha convertido en un divisor no solo de AD, de la oposición Sí. completa. Ahora, por otro lado, los Estados Unidos y la Unión Europea, cuando tengan ese cuadro en las manos, van a decir, bueno, creo que la salida de verdad que hay, sobre todo para la descomposición del cuadro político mundial. Bueno, Angela Merkel dijo que lo ocurrido en Afganistán es la derrota más terrible que ha sufrido la OTAN en toda su historia. Bueno, decía que los errores que se están cometiendo en la política norteamericana comenzaron con Trump, pero no ha habido una rectificación radical de Blinken, del nuevo secretario de Estado. Y hablamos también de cómo comenzó Biden insultando a Putin, que es un señor extremadamente peligroso, porque él no levanta la voz, siempre está callado, pero es un hombre con un talento estratégico que hay que reconocerle. Bueno, los errores cometidos en primer lugar por Trump y luego por una política que no ha cambiado, trajeron como consecuencia que se produjera una alianza, la alianza que era la pesadilla de Kissinger, una alianza entre China y Rusia. Y mientras los parámetros de la política exterior americana estaban privados o estaban primados por la tesis de Kissinger, esa alianza nunca se produjo. Ahora, con los errores de Trump, se produjo la alianza temible de China con Rusia, además con Turquía y otros países como Irán. Entonces, los aliados de Maduro. El cuadro en el Medio Oriente y en Asia se le complica terriblemente a los Estados Unidos, pero además está complicado en América Latina, porque los hijos del socialismo del siglo XXI, bueno, están progresivamente ganando procesos y haciéndose hegemónicos en los países. Y además, para el año que viene, tenemos la perspectiva de Colombia que, según indican todas las encuestas y los analistas, va a ganar Petro y cada día adquiere más fuerza. Está escondido porque cree que lo van a matar. Bueno, es que en Colombia así resuelven los problemas en Colombia. Sí, hay que esconderse. Y por otro lado, Lula, a quien sacaron de la cárcel los grupos de poder de para ponerle Brasil, orden, porque Bolsonaro ha resultado un desastre, un caos. Para ponerle orden a Brasil y porque independientemente de todas las cosas cuestionables que tuvo Lula es un estadista y es un hombre de la política, un hombre moderado, pragmático. Un tipo con sentido económico, de la importancia de la economía en el proceso político. Bueno, y además que hizo un extraordinario gobierno. Lástima que su partido creó un estado paralelo de corrupción que trajo tantos problemas, pero la gestión de Lula en general en materia económica fue moderna, fue una visión de estadista, a la par de cualquier otro estadista del mundo. Yo recuerdo que en Estados Unidos lo llamaban the boss, el jefe. Lo llamaba Obama así. Bueno, pero entonces los Estados Unidos... Pero eso es un calificativo feo, porque a Trump le decían lo mismo, tenía un programa donde él era el jefe. No, pero en el caso de Obama lo decía como elogio. Decía, ok. Después, no, bueno, pero es que todo lo que salía de la boca de Trump era un problema. Ahora, ¿qué pasa? Que para los Estados Unidos es muy importante tener a Lula, pero también tener un Maduro en que haya regresado plenamente al proceso democrático, para que le puedan poner atención a que el continente no se le desmande. Ahora, entonces, creo que... pero métete en lo que te estaba planteando, porque fíjate, cuadra perfecto con la conclusión que llegas ahorita. Maduro se ha movido sabiendo que ese es el cuadro, claro, y que él está en unas condiciones ahora porque sobrevivió a Trump y al G4. Entonces puede negociar porque él ganó esa pelea. Claro. Y entonces puede agarrar y abrir juego garantizado porque la oposición está dividida, no corre ningún riesgo. Y además, en algún momento, él está aspirando a que la economía dé un vuelco. Bueno, efectivamente, y ese vuelco depende de las sanciones. Porque
la idea del socialismo como estatismo que va a satisfacer los problemas de la gente, Eso no sirve. eso desaparece del mapa de cualquier persona inteligente y Maduro ha demostrado que, bueno, por lo menos sabe entender las realidades. Hace falta capitales, y los capitales con los que el gobierno cuenta, que son Irán, Rusia, China, los empresarios venezolanos que han hecho un gran esfuerzo. Hay que felicitar en ese sentido a Fede Cámara, a Cusano, que fue uno de los que iniciaron este proceso. Abrió puertas. A Jorge Botti, a Carlos Fernández, todos ellos. Cusano. Claro, Cusano, que yo creo que fue el pionero de esa política con Botti. Bueno, ellos abrieron el espacio de relación con el gobierno, recibieron toda la canallada encima, pero eso no es suficiente. O sea, las necesidades de capital que tiene Venezuela son de grandes magnitudes. Además, para modernizar la economía, tecnología. Para sacar el petróleo que está ahí. Para sacar el petróleo que está en abundancia. Los norteamericanos están desesperados por volver a la industria petrolera venezolana. Claro, que les garantizaba rapidez y precio. Claro, y calidad del producto. Así. Vamos a ir al corte, Carlos Raúl, para seguir analizando estas cosas que estás diciendo, que a mí me asombra que tú, yo, cualquiera que ve el programa puede llegar a esas mismas conclusiones y el liderazgo no. ¿Qué le impide al liderazgo? El liderazgo está por debajo de la gente. De la gente. Así es. Ya regresamos. Seguimos con Carlos Raúl Hernández, politólogo muy inteligente, hablando sobre el mundo, Venezuela, cómo la pandemia, todas estas realidades se han ido moviendo, pero hay un sector inmovible en su torpeza. ¿Por qué gente tan avisada como Henry Ramos, Manuel Rosales, o como Bernabé Gutiérrez, o como cualquier otro, no entienden ese cuadro que tú estás planteando, que hasta la gente lo ve y está en la encuesta? La gente está castigando el liderazgo por bruto, fundamentalmente por bruto. Bueno, yo no quisiera personalizar porque eso es muy... No, yo tampoco, digo en general. Pero porque Bernabé no es bruto ni Henry tampoco. Lo que hablábamos antes, yo creo que por primera vez en bastante tiempo el liderazgo está por debajo de la gente. ¿Sí? Porque estas cosas que estamos hablando, bueno, yo las he explicado en 1000 lugares y la gente las entiende. Así es. Bueno, en 1000 no, vamos a decir que en 50. Pero 1000 queda bien, 1000 queda bien. Pero resulta que esto mismo lo decimos 1000 veces y lo escribimos y lo decimos por televisión. Y no solo tú, y un gentío. Claro, exacto, lo dices tú, lo dice Vladimir, lo dicen otros. Bueno, y no hay manera de que el liderazgo político las capte. Eso es terrible, es una pesadilla. Es una pesadilla, pero de las peores. Entonces, claro, el resultado, porque como eso no es gratis, en la vida nada es gratis, el resultado lo vamos a ver, bueno, ya lo vimos, y ahora lo vamos a volver a ver el 21 de noviembre, a menos que haya el milagro de que hablaban los chilenos, ¿no? Que estos señores se pongan de acuerdo por lo menos en algunas cosas mínimas. Bueno, por ejemplo, en votar por Falcón, en votar por Leyde, en votar por el gobernador de Mérida. ¿Por qué? Fíjate, Carlos Raúl, yo que admiro mucho a Capriles, le tengo un cariño, lo confieso, pero yo veo a Enrique jugando primero con el G4, cuando él ha tenido un discurso más bien cuestionando, sobre todo en la parte final, las políticas que salieron de la boca de Guaidó. Una diferenciación importante. En el caso, fíjate, de los talibanes, para meterme por ahí, la gente, ¡ay, qué horrible! Estos señores tan malos, tan malucos, tan atrasados. ¿Y por qué ganan? ¿Y cómo es posible que cuando Trump hace el acuerdo es porque evidentemente está negociando con el que tiene la fuerza, ¿no? Sí. Estos venían para adelante. Y condiciona el acuerdo bueno, negocia. Bueno, los talibanes no negociaron nada. Una vez que vieron que empezaron a... Ahora, pero fíjate que ahí... Déjame terminarte la idea. Entonces, los talibanes sobreviven como cualquier fuerza en el mundo por un tema de soberanía. Un momentico, mi país lo dirijo yo. En Venezuela, el concepto soberanía, Guaidó no lo tiene claro. No, eso se acabó. Entonces, ¿por qué? Entonces estamos metidos ahora en este lío. Te iba a hacer un comentario sobre eso. Cierto que lo que ocurre con el regreso de los talibanes tiene que ver con los errores cometidos por los Estados Unidos ahí, pero también tiene que ver con lo que decíamos al principio. Cuando
los Estados Unidos hostilizan a dos potencias tan importantes como China, que es en varias áreas la primera potencia económica del mundo, en varias áreas, no en todas, pero sí en algunas fundamentales, y hostiliza también a Rusia, bueno, está creándose un foco de apoyo a los talibanes, entre otros, así como Claro, cambia el juego. a Hamas en Palestina. Entonces, al movimiento palestino. Entonces empiezan a trabajar contra los Estados Unidos. Porque fíjate tú que las armas que han descubierto, que descubrieron los americanos en esta ofensiva, son armas de altísima tecnología, que no las tenían. ¿De dónde vienen? Ajá. Entonces, yo creo que lo que yo te decía, la política de los Estados Unidos internacional ha sido tan desastrosa que está provocando todos estos resultados y el gobierno americano no termina de darse cuenta que necesita dar un viraje de 180 grados. Ahora, en el caso, mira, también, y eso lo hablamos en más de una ocasión, creo que tanto tú como yo nos dio escalofrío, porque nosotros nos formamos en una época de un país normal, con un concepto de soberanía, de nación, en el que, bueno, el Partido Comunista rompió con Fidel Castro, cuando Fidel Castro quiso imponerle la política, manejarlo. Y con los rusos también. Con los rusos, sí. Y luego el MAS rompió con la Unión Soviética. Es decir, nosotros nos formamos, y por supuesto, los adecos y los copellanos tenían un altísimo sentido de la nacionalidad. Cuando uno vio que habían unos políticos llamando a una invasión extranjera, bueno, yo sentí que ese era el apocalipsis. Porque además son los valores profundos de los venezolanos. De la historia. Y de todas partes, de todas partes. Mira, la cultura humana se ha construido en gran medida por la protección de la tierra en la que uno nace, en la que uno vive. Así es. Y entonces cuando tú ves unos supuestos líderes políticos anunciando una invasión extranjera, o aquel señor, chico, que fue un dirigente importante del putofijismo, que explicó de una manera paladina que el objetivo de las sanciones, además reconoció su error, pero dijo el objetivo de las sanciones era provocar una crisis social en Venezuela, efectivamente lo que se pudo producir, si no es por el concurso de Rusia, Irán, Turquía y China, que jugaron y ayudaron a Venezuela, y no solamente a Maduro, ayudaron a lo que los venezolanos pudieran comer. Bueno, el hecho es que este señor confiesa que el plan era crear una situación de crisis social tan grave, bueno, que reventara una explosión social y también un golpe de Estado. Eso lo dijo, entre otros, Ravel, lo escribió. Sí, estábamos esperando esto y esto, es decir, confesando un crimen contra los venezolanos. Porque, ahora, párate ahí, fíjate, tú le dices eso a alguien del G4, y es que si no, no sale Maduro. O sea, ellos justifican, el fin justifica los medios. Pero está bien, pero ¿y para dónde salió Maduro? ¿Maduro salió para una nueva presidencia? Pero ellos no creen que perdieron, que hay una derrota, sino que hay que seguir como si fuera una cosa de darle con la cabeza a la pared, ¿no? ¡Pum! Claro, porque precisamente por lo que decíamos, ellos están por debajo de los dirigidos. Si todo el mundo sabe, y lo dicen las encuestas, que este proyectico, si podemos llamarlo así, se acabó y la gente quiere vivir. La gente quiere poder ganarse la vida, puede volver a trabajar, que se acaben las sanciones. Los únicos que no han entendido ellos son esos. Esos son ellos. Porque además yo creo que su visión de las cosas es algo así como que, bueno, estamos viendo la prehistoria. Todo el régimen, como lo llaman, es la prehistoria, ¿no? La vida comenzará cuando ellos ganen, sea cuando sea. Cuando ellos ganen, comienza la vida. O sea, que ahorita no importa perder gobernaciones. Pero el concepto... Déjame terminar esto. No importa perder alcaldías, no importa perder... No, porque la vida va a comenzar en un cierto momento en que llegue la parucía. Entonces, ahora sí, cuando ganen y entonces tengan el poder, será un mundo nuevo. Ahora, el concepto de la democracia, los demócratas, cuadra con eso. O sea, se puede llamar demócrata a una gente que actúa de la manera en que está actuando esto, porque fíjate, la operación Gedeón era parte de la crisis, una gente aquí secuestrando, generando conflictos pagados, mercenarios. Yo no sé cuando ellos dicen los alacranes, ¿y eso qué es? No, eso es peor, eso es un crimen, además que, fíjate, yo la verdad que siempre he sido opositor a este gobierno y casi a todo, pero
a mí me asombra y, digo, me alegra por un lado, pero la capacidad de perdón que hay en Venezuela. Porque, bueno, los señores que hicieron el atentado que fallido con el, Los drones. con el dron, que hubiera provocado una matazón de gente. Bueno, la Operación Gedeón, que hay ese documento firmado es para la historia, ese documento la foto, donde la además autorizaban a los invasores hasta para daños colaterales. Es decir, si mataban a unos civiles, no importa si está en el contrato. Es decir, ese horror solo puede salir de unas cabezas impreparadas. Es decir, ellos deberían estar estudiando de política en la práctica, comenzando por la base, no haber llegado como llegaron sin ningún sentido de lo que eso era, la responsabilidad que tienen con el país, con la gente que vota por ellos. Yo lo lamento mucho porque esos partidos habían alcanzado en 2015 un estatus sumamente importante. Claro, ganaron estaban unas a elecciones. puntico de llegar al poder. Es decir, y tenían organizaciones, No, y tenían todo. ganaron, pues. Claro, y tenían unas organizaciones ramificadas. Fuerte. Bueno, chicos, y eso se convirtió hoy en ceniza. Quédate ahí, en las cenizas, porque vamos al corte y ya regresamos. Seguimos con Carlos Raúl Hernández. Carlos, pero fíjate, la Alianza Democrática. La Alianza Democrática con Timoteo, Henry Falcón, Juan Bertucci, se sale del juego de la abstención, de la antipolítica y el error, y bueno, vamos, y entiende que Maduro va a jugar a la reinstitucionalización del país y se mete en ese juego. Claro, eso tiene un costo, porque traidor, vendido, falsón, dañado, torcido, vendido. Luego el episodio de la toma de la Asamblea Nacional, Guaidó con la reja, fiscalizando a los diputados de la Guardia Nacional, se perdió el acta, gana Parra. Todo ese episodio hace que en la encuesta Delfo, cuando dicen, ¿qué pasó con Guaidó? Le preguntan a la gente y dice, lo traicionaron. Claro, la gente vio eso, es obvio. Pero más abajo de la encuesta Delfo dice, pero perdió porque se equivocó. Ahora, todo el mundo está leyendo encuestas. Todo el mundo está leyendo encuestas. En la encuesta también dice que la mesita, que la Alianza Democrática es vista como parte del gobierno, muy pegada al gobierno, que no es oposición. Y ese es el argumento que utilizan los otros. Ahora, tampoco vemos que la Alianza Democrática produzca una reflexión que nos saque de este juego en el que estamos metidos, donde todos contra todos. Cierto, porque es que la campaña esa contra el voto y el fracaso del golpe y el fracaso de la invasión militar que nunca se dio y el fracaso de la abstención, lo que ha llevado a la gente es a pensar que no hay salida frente al gobierno. También lo dice la encuesta de Sí, no hay salida. ¿Por qué? Bueno, porque ensayaron todas las opciones y todas fracasaron. Por supuesto que es culpa de los que ensayaron esas políticas choretas y enloquecidas. Ahora bien, yo sí creo, lo que se llamó la mesita, creo que le debemos mucho de lo que está ocurriendo en Apertura. Es decir, eso ayudado. Ayer lo dijo Luis Augusto en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Es decir, ha sido un factor esencial. Además, ellos entendieron que esa era la única vía de impedir que de verdad el país se cubanizara, porque si el gobierno tiene una vocación autoritaria y la oposición, como ha hecho varias veces, le deja el camino para que se cojan las instituciones, entonces esa es la verdadera cubanización. Bueno, la gente de la Alternativa Democrática tuvo el coraje de enfrentarse a eso, de enfrentar además la respuesta insólita por parte de la otra parte de la oposición. Déjame hacer un paréntesis. Yo estuve presente en los procesos de Nicaragua cuando la señora Chamorro derrotó a Ortega. Había grupos armados que eran la contra. Ahora, la contra y el grupo electoral pacífico no peleaban entre ellos. Es decir, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Háganlo, nosotros vamos a hacer lo que creemos. Pero aquí lo que se convirtió en una salvajada fue la relación entre la propia oposición, es decir, el insulto contra los dirigentes de la Alternativa Democrática. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que conducen a la Alternativa Democrática al descrédito, pero al mismo tiempo, cuando la oposición fracasa en todo, el descrédito es colectivo. Ya nadie tiene prestigio. Es decir, a mí me sorprendió ver
que el partido que tiene más, en una de las encuestas, no sé si fue en la encuesta de Seguía, Ahí está. el partido que está más alto es Acción Democrática con 5%. Ahora, eso es producto de la matazón, esa que te he referido, en la que la oposición como un todo se desacredita porque fracasó. Perdió toda ella y la gente no está discriminando mucho. Y fíjate que tú ves que los principales líderes de la oposición, sí que podemos hablar de eso, todos están bastante parejos En el tamañito chiquitico. en tamaño mínimo, porque al fracasar la oposición fue la oposición. Es decir, para la gente que no está enterada de política es que ninguno sirve. Aquello que decían los argentinos, váyanse todos. Bueno, entonces eso se va a pagar el 21 de noviembre y eso es lo que está Maduro, haciendo que Maduro viva frotándose las manos. Ahora, hay un hueco, tú sabes que en política, todo el mundo dice, los huecos en política se llenan, los vacíos. Bueno. Es la tercera ley de la termodinámica. ¿Sí? Nunca hay un espacio vacío. Nunca, siempre lo llenan. Pero pudiera ocurrir que frente a la inoperancia o al descrédito o a la hostilidad de estos factores, surge otra cosa. Sí, bueno. Aparezca otro claro, protagonista. Sí. Sí, claro, eso siempre es posible. Así apareció Fujimori. Así. Así han aparecido muchos. Así apareció Bueno, Polonia, pero en Chile, Solidaridad. En Chile lo que está ocurriendo es bueno. A mí no me parece, la emergencia de nuevos factores más bien es bueno. Te saca más bien te garantiza la sobrevivencia democrática y su desarrollo. Bueno, sobre todo a mí lo que me gusta de lo que pasó en Chile, aunque yo rechazo por razones de principios eso que llaman la constituyente, porque es un síntoma de tercermundismo. Ningún país serio está reconstituyéndose. Sobre todo un país como Chile, que había alcanzado un nivel de desarrollo y de bienestar similar al de España, en todas las variables. Y tú ves, yo lo he escrito varias veces, ¿cuáles eran las protestas en Chile? Las protestas eran incinerar alta tecnología, saqueaban las tiendas de televisores, de teléfonos y los tiraban en una pira. O sea, no eran manifestaciones de hambre, sino agarraban televisores enormes, esos de $2.000 y los quemaban, ¿no? Bueno, y aquellos que decían que había una dictadura sexual y salían desnudos a la calle pintados de verde y se introducían elementos en el cuerpo. Es decir, era un tipo de manifestación del primer mundo. Parecía manifestaciones europea, en Noruega, alemana. En Noruega, en Dinamarca. En estos días estuve leyendo un libro sensacional que decía que el 90% de la población europea no quiere ganar más dinero, no le interesa. Y el 92% de los tercermundistas lo que desean es que les paguen mejor. ¿Tú te acuerdas que los hippies y los Beatles y todo eso surgió contra el consumismo? Claro. Fue una respuesta después de la Segunda Guerra Mundial contra esa vida llena de aparaticos. De placeres. De placeres. Sí. A mí me da envidia más bien. Yo quisiera tener algo. Sí, ese repudio al iPhone, a las computadoras, a esas manifestaciones de superioridad económica. Los europeos ahora, tienen eso. Acá, en Venezuela hay un factor, que por cierto es el que todavía tiene platica, que se volvió troncista. Sí, claro. Se volvió troncista y tú lo ves expresado en las redes con mucha rabia, pero además incomprensión de que hay gente que está pelando. No hay solidaridad. No, pero es que no les importa. No les importa. No les importa. A Maduro el odio, pero odian a todo el mundo. Al que no está de acuerdo con ellos, pero es que además odian a la gente que recibe el clap. Ajá. Le dicen lambucio, muerto como de si hambre. no fueran superiores. No, pero además pero qué horror. Y entonces, ¿qué va a comer la gente? Si aquí no hay suficientes bienes la gente no produce suficiente para comprar los bienes necesarios. Entonces considera que todo el que recibe un clap es un vendido, un lambucio, un hijo de su mamá. Es decir, esas son cosas de lo que hemos visto de esta oposición horrible que tuvimos. ¿No te acuerdas que en Valencia, hace unos años atrás, la gente comenzaban a hacer colas? Bueno, pasaron una vez y empezaron a dispararles, a tirarles piedras a los que estaban haciendo la colita. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Yo vi cosas peores que esas. Bueno, entonces tú ves que es una oposición que se quedó sin cabeza. Y que es un cuerpo, como cuando se le rompía la cola a un lagartijo, que la cola seguía moviéndose hasta que se le acababa la energía nerviosa. Ahora, te pregunto, porque yo me lo pregunto, fíjate en el Zulia, que es un estado clave, Manuel Rosales puede ganar, según dicen las encuestas, la gobernación. Sí, claro. Ahora,
No es tan fácil porque ya he recibido información de que en Maracaibo, en San Francisco y en Cabimas, creo que es, ahí la oposición es fuerte, pero en el resto del estado no. Y luego en la última elección Manuel Rosales perdió por 250.000 votos, que no es ninguna cosa sencilla. Ahora, uno dice, bueno, pero... Bueno, cuando le hicieron una parte grande de la oposición le hizo campaña sí, para destruirlo. Pero ¿qué sentido tiene votar por Manuel Rosales si Manuel Rosales ha demostrado ser un político como exactamente la gente lo dibuja al que lo rechaza? Cuando tú dices, ¿qué es lo que rechaza la gente como político? Y es Manuel Rosales, cuando regresemos. A ver si me ayudas a meterme en ese lío. Yo sé que Manuel me va a llamar ahorita, pero no importa, lo atenderemos. Seguimos con Carlos Raúl Hernández. Fíjate, yo me pienso sobre el Zulia. Ahí está Juan Carlos Fernández en la alcaldía de Maracaibo, que es un gran luchador, un hombre al lado de la gente. Pero entonces, acuérdate que Primera Justicia tenía mucha fuerza, Guanipa se retiró, entonces Rosales vio las encuestas, pero Rosales estaba en la abstención, aunque él llamó a votar, cuando el otro se retiró, él llamó a votar, pero él forma parte del G4, es un enredo en términos de comunicación. Yo no entiendo para qué votar por Manuel Rosales. Primero, no puede hacer la gestión de antes porque no hay plata, porque sí hizo una gran gestión, Manuel. Y yo me acuerdo que él y Di Martino peleaban por ver quién hacía mejores cosas, y así debe ser. Pero ¿qué sentido tiene votar por Manuel Rosales si gana es el estilo, la misma política esta que nos ha llevado a la locura? Bueno, y Manuel Rosales yo lo respeto. Eso hay que dejarlo en manos de los maracuchos porque eso tendría que decidirlo allá y por medio de unas primarias o por medio de... Pero no hay primarias. De alguna manera. O sea, tendría que buscar una manera de resolverlo porque si no el resultado es que van a ser candidatos Juan Carlos y también Manuel. Y eso, ¿cuál es? A la alcaldía iría Pablo Pérez, apareció Pablo Pérez. ¿Hasta cuál sería el resultado de una división? Que va a ganar otra vez el gobernador. Entonces, si vemos las cosas pragmáticamente, Juan Carlos, que es mi amigo, y Manuel, que también lo es, yo les pediría que se pusieran de acuerdo, como se lo pediría a cualquiera de los que están aspirando. Aquí en Miranda, la pelea Carlos Uzcategui, obviamente reelige a Héctor Rodríguez. Yo creo que lo que están haciendo en Miranda apunta no a ganar Miranda, sino a hacer que pierda Uzcategui. Esa es la sensación que yo... Que además, lo que hablábamos en el caso de Lady y en el caso de Lara, de Henry Falcón, es decir, es una pelea fratricida para que el otro no quede. Que es una... Mira, eso no, yo no conozco precedentes de eso en la política. Este es uno de los episodios de locura. Estoy haciendo un libro sobre eso, que se llama Historia... ¿Y cómo crees tú que se llama? ¿Por qué se llama este programa Kikosi? Bueno, yo a lo mejor le pongo Kikosi al libro. Es una historia desde que comenzó aquel disparate de la abstención en el 2005. Ahora son los mismos que en el 2005, en el 2017, en todas las fechas hacen las mismas cosas. Ajá, y además los que empezaron a hacerlo bien, como el caso de Rosales, que se lanza en el 2006 y reaparece la oposición que estaba en cero. ¿La sacó? Había desaparecido. Bueno, y eso culmina en una cosa tan brillante como fue el triunfo de la Asamblea Nacional en 2015. Bueno, y entonces cuando ya estaban a punto de caramelo, botaron la olla y se quemaron con la olla, además. Pero es que fíjate, no hay acuerdo todavía, de manera que uno no sabe cómo Leopoldo López, que es el jefe del G4, evalúa la situación del acuerdo. Porque si lo que tú dices, le dan la elección de la Asamblea Nacional, claro, ganaste, te vas para allá y listo. Lo de ganaste es discutible, porque el otro también juega en la evaluación, pero en todo caso, sales bien. Todo lo que hiciste se justifica en que lograste la elección. Pero... Tú dices una eventual Asamblea Nacional... Sí, pero camino a la elección de noviembre. O sea, Ajá. ¿qué va a hacer Leopoldo López? Porque se está inscribiendo todos los partidos. Sus aliados están saltando. Pero es que eso se desbarató. Claro, pero ¿y qué hace Guaidó con la plata, el interinato, los países que lo respaldan? ¿Cómo hace con eso? Ese es otro problema muy grave. Porque tampoco conocía casos de una oposición que se hubiera corrompido en la oposición. En general los partidos nacen en las luchas, llegan al poder y ahí los toca la lepra de la corrupción. Pero yo jamás había visto un caso, y bueno, y se comprende porque precisamente Trump estaba en el gobierno, es decir, ningún gobernante sensato con los pies sobre la tierra
Trump era un Bolsonaro en Estados Unidos. Así es. Y No, es el Bolsonaro, papá de Bolsonaro. pero era el Bolsonaro de allá. Haya permitido un caso tan terrible que no tiene, que va a manchar la historia norteamericana en la política, en la región. Es decir, porque cuando esto estalle, que empiece a salir de verdad las informaciones de lo que hicieron con el dinero, bueno, eso está directamente vinculado a los Estados Unidos. Directamente, si no es por los Estados Unidos, no hubiera ocurrido eso que de repente un grupo de señores políticos se apoderan nada menos que de los recursos de 30.000, 40.000 millones de recursos Ahora, de no Venezuela. debería haber una reflexión en este liderazgo, por lo menos algo lógico, de decir, oye, caramba, esta dependencia de los Estados Unidos, porque nosotros criticamos a Cuba, a la Unión Soviética, pero nosotros somos casi que manejados por los americanos. Pero es que lo que pasa es también que debería haber una reflexión sobre eso. Tú los estás llamando liderazgo y eso es un elogio. Ellos son unos cabecillas. Tú te imaginas que, bueno, con todo lo que se le criticó a Betancur, que como era enemigo de la izquierda, pues, pero ¿tú crees que a Betancur lo hubieran tratado alguna vez, o a Carlos Andrés Pérez, que hasta lo bajaron en un avión allá en Estados Unidos para humillarlo, ¿no? Cuando era expresidente. ¿Tú crees que o Luis Herrera o Caldera hubieran aceptado ese trato de muchacho idiota que le han dado a estos cabecillas de la oposición venezolana? Ese chantaje. Es decir, si haces esto, darle órdenes, como hizo Jen Story. Sí. Bueno, por cierto, que ahora Story es amigo de Maduro. Le dijo Jane Story. Bueno, porque está cuidando su trabajo. Sí, exacto. No, y que, exacto, pero tú viste que ya Maduro él siempre se burlaba. Ahora no puede. Decía José Historietas, no sé qué. Ahora le dijo el embajador Story. Es decir, lo que implica que las cosas están mejorando. Cambiando. Así que el respeto empieza poco a poco a Tengo un colarse. amigo que me dice que la oposición debería respaldar a la Cava en Carabobo, porque fíjate que la clase media salió a votar por la Cava frente a Diosdado, a Meliá y a Bertucci también, me dicen. Frente a esa posibilidad votó por la Cava. Que habría que volver a las políticas de intentar relacionarse con el pueblo chavista y no solo con la oposición en sí misma, sino que debería irse a buscar el 80%. Pero como cuando el MAS apoyó las medidas económicas del primer gobierno de Pérez. ¿Qué opinas Ahora, tú de eso? pero es que ya pasó, ya ocurrió. Es decir, independientemente de lo que digan muchos dirigentes, el fenómeno La Cava está ahí. Es decir, La Cava ganó en su estado con los votos. Es decir, yo no sé si te mandé una grabación que andaba circulando un opositor de esos furiosos que se quejaba de cómo era posible que los opositores en las urbanizaciones estaban asistiendo a los actos de La Cava. Ah, sí, claro, porque les gustaba la ciudad bonita. Qué pecado. Wow. Entonces, si además ese es un enemigo estratégico, La Cava. Si el problema está en que la gente no piensa como los políticos. Así es. Si la gente piensa con un sentido mucho más real de la vida. Si La Cava ha hecho una buena gestión, es perfectamente comprensible que la gente en Carabobo lo apoye, ¿por qué no? Por otro lado, el chavismo también metió la pata en crearle un problema a La Cava ahí, porque ¿por qué si tienen esa gobernación prácticamente asegurada? Yo diría que es la única que tiene asegurada el chavismo en este momento. Salieron a darle duro. Sí, la única que tiene asegurada con nombre y apellido es la de Carabobo, porque las demás uno piensa que pueden ganar, pero no por los candidatos, sino por la poca fuerza de la oposición y la fuerza que el chavismo demostró, 3,5 millones de votos, frente a una oposición que se abstiene. Pero lo que te digo es eso, yo creo que así como... Terminamos, Carlos Raúl, redondee, porque ya me están haciendo... Bueno, yo estoy redondeando desde el comienzo. Sí, es verdad. Yo me guío por esa... El ojito, el ojito. Bueno, ahora, fíjate que podemos discutir aquí, hemos discutido todo tratando de abrirnos, ¿no? Buscar explicaciones a las cosas. Por eso te hice la pregunta de La Cava, porque plantear en la oposición apoyar La Cava es que te van a matar mañana, es que es vendido, ahí está demostrado. Yo no lo estoy planteando, estoy diciendo que como estamos en estas discusiones... Para redondear. Ajá. Es decir, pero cuando tú ves, y repitamos, que hay 8 candidatos de oposición contra Lady Gómez, ¿con qué autoridad moral tú le vas a pedir a otros señores en Carabobo, cuando tú quieres hacer perder a la gobernadora, que es una heroína, ¿con qué autoridad tú le vas a decir a los opositores de Carabobo que no voten por La Cava, que ha hecho una tremenda gestión? Es decir, lo que es aberrante es que estén tratando
de eliminar a una gobernadora que ha sido una estrella en su trabajo. Ahora, llegamos a esa capacidad de racionalidad para entender esa cosa que está planteando. Eso es para otro segundo programa, porque este sí acabó a las 5 y a las 10. Kikosis por Globovisión.